Queridos amigos, es para mí súper emotivo la primera entrevista a mi hija Kate, luego de recorrer un camino por 44 años, donde comenzamos con terapia física, luego osteopatía, finalmente psiconeuroinmunoendocrinología. Entonces, Kate, quisiera que nos cuentes un poquito el camino recorrido. Recuerdo desde que comenzamos con terapia física y en la búsqueda de un procedimiento más completo que incluya no solo la parte biológica, psicológica, emocional, bioquímica, endocrina, hemos llegado a un momento en el que sí podemos decir que es un tratamiento de vanguardia. ¿Cómo es, Kate, para vos este camino recorrido donde para mí ha sido importante encontrar que, habiendo caminado juntos, ahora veo que has adquirido una capacitación en todos esos aspectos y ver que has amplificado las posibilidades de servicio a cada uno de nuestros pacientes? ¿Cómo es para vos, Kate, este camino? Gracias por la pregunta. Bueno, para mí también es como bastante emotivo y emocionante el hecho de haber llegado hasta acá, y por qué no desde esa emoción también poder compartir con todos cuál es ese camino que dice Rommel, y compartir desde ahí es como recordar que empecé personalmente como desde la fisioterapia y siempre estuvo ahí presente Rommel como colega, como padre, y siempre hubo la necesidad como de completar, o sea, como que de algo se iba quedando incompleto, como que ya terminamos fisioterapia y después, ¿qué hay más allá? Y después osteopatía, conectamos con la osteopatía, con toda la profundidad y toda la ciencia que está por detrás de la osteopatía, y adquiriendo esos conocimientos después era como cada vez estar más cercana a cómo funciona el cuerpo, a cómo funciona el organismo, y después de entender que no, o sea, no me puedo quedar solo en lo ortopédico, en lo anatómico, en lo físico. ¿Y qué pasa con los otros sistemas? ¿Qué pasa con la bioquímica del cuerpo? ¿Qué pasa con la mente? ¿Qué pasa con las emociones? ¿Qué pasa con lo que pienso, con lo que siento? Entonces, claro, ahí ya llegó como de manera muy sincrónica la psiconeuroinmunoendocrinología, y hoy puedo decir que sí, que se han completado, que esa sensación de que quedábamos incompletos siendo fisioterapeutas, siendo osteópatas, hoy ya se va completando. Sé que el camino igual es largo, y que creo que para las personas que estamos muy, muy cercanas y muy interesadas en conocer el funcionamiento real del organismo, sabemos que el conocimiento y el camino por conocer todavía es largo. Nunca dejaremos de aprender del gran organismo, y sin embargo siento que ya es como el camino que hemos recorrido ya tiene bastante contenido. Hermoso, Kate. La verdad es que sí. Recuerdo que hablábamos sobre terapia física, hablábamos sobre esta ciencia maravillosa que veía el cuerpo desde muchos aspectos, ya desde el aspecto locomotor, inclusive en la literatura se veía ya terapia física en neurorehabilitación, terapia física en parte cardiológica. Sin embargo, había ese enfoque muy exclusivo, ortopédico puro, cardiorrespiratorio puro, neurológico puro, como especialidades, como acostumbran a hacer las ciencias de la salud. Habíamos visto, Kate, que interactuaban todos los sistemas, y ahí es donde la osteopatía nos fascinó, y veíamos que si tratamos
un sistema digestivo y teníamos que tratar las vísceras y teníamos que tratar en el sistema digestivo la parte vascular también. Y decíamos, ya aquí entra la parte vascular, pero también la parte neurológica con la inervación de estas estructuras. Y sí, la osteopatía nos dio una solución, pero algún día me acuerdo muy claro, Katy, cuando hablábamos y decíamos, sí, pero estamos en lo cardiorrespiratorio, lo digestivo, el aparato locomotor juntos, pero ¿qué de las emociones? ¿Qué de los pensamientos? Y aquí recuerdo, Mario Müller-Lewis me había compartido la experiencia de cómo el organismo interactúa no solo la parte biológica, sino también la parte psicológica. Y recuerdo que una vez, Kate, decíamos, bueno, y ahora ya tenemos terapia física, ya tenemos la parte de osteopatía, y ¿dónde queda la parte de las emociones, de los sentimientos, que era tan prioritario? Y un día de esos viniste con PNI Europa y pues fue emocionante saber, y te vi que habías terminado recién los 5 años de formación en la gran carrera de osteopatía, y recién llegaba, ni bien salías de osteopatía y estabas entrando en PNI Europa, que eran 3 años más de un rol importantísimo con los estándares más avanzados en Europa de psiconeuroinmunología. Y pues se iba cerrando el círculo hasta donde podíamos llegar, ya que por ahora es hasta allí donde las ciencias de la salud han alcanzado, y es un deseo de corazón que todos los profesionales de la salud, llámense médicos, llámense odontólogos, llámense psicólogos, etcétera, compartan la gran ciencia de la psiconeuroinmunoendocrinología para retomar y reintegrar al ser, ya que con justa razón las profesiones de la salud han especializado solo en gastroenterología, porque no es fácil, pero no es imposible, Kate, y pues como dijiste, es un camino largo por recorrer, y espero que en futuras ocasiones podamos seguir transmitiéndoles a la sociedad cuencana ecuatoriana cómo se manejan estos entornos integrativos en pro de la curación de las personas, que además es un llamado. En esta época ya se va haciendo una necesidad, un enfoque más totalitario de la salud humana. Entonces, Kate, me gustaría que en este momento nos vayas compartiendo desde tu proyección, desde tu perspectiva, para que las personas conozcan un poquito más definiciones semánticas, y a lo mejor si te sales de la semántica y explicas desde la corporalidad y a lo mejor desde el ejemplo, ¿qué es la psiconeuroinmunoendocrinología? La psiconeuroinmunología clínica abarca muchas cosas y es fácil entender desde irle dividiendo por el término. La parte psico hace referencia al sistema psicoemocional. La parte neurológica o neuro hace referencia al sistema nervioso. La parte inmune al sistema inmunológico, y por último la parte endocrina al sistema endocrinológico. Entonces, entendiendo eso, sabemos que todos estos sistemas están interactuando de manera muy sincrónica, y el uno interfiere en el otro y viceversa. Entonces, en el cuerpo, en el organismo, es imposible pensar en que no hay interferencia de un y otro sistema, ¿no? Entonces, empezando por eso, entender que por fines didácticos en algún momento se ha dividido al cuerpo en sistemas, en sistema cardiovascular, en sistema nervioso, en sistema endocrino, pero a la larga, en cómo funciona el cuerpo y en la realidad, todos están funcionando de manera súper integral. Entonces no hay cómo dividir y pensar en sistema nervioso dejando de lado el inmune.
No hay como pensar en sistema inmunológico dejando de lado el psicoemocional. No puedes pensar en sistema endocrino, en las sustancias que están produciéndose en tu cuerpo, si dejas de lado el sistema nervioso. O sea, entonces todo está conectado y a la larga esta ciencia es eso. Entiende que en el organismo todo trabaja de manera integral y cuando hay un problema de salud tiene que ser resuelto desde este abordaje, desde este enfoque, considerando que todos están trabajando en conjunto, todos estos sistemas. Entonces, desde ahí creo la necesidad de que este enfoque venga a hacer un nuevo sistema de salud, porque es así como está hecho el cuerpo. Totalmente de acuerdo. En verdad es imposible separar en sistemas al organismo, inclusive desde el punto de vista de praxis, de aplicar desde la terapéutica, porque de esa manera el resultado no es óptimo. Ya que dijiste algo grande, Kate, y voy a poner un ejemplo. Si es que estamos hablando de una gastritis, el enfoque específico gastroenterológico de disminuir una hiperclorhidria, disminuir la acidez con inhibidores de la bomba de protones como omezol, omeprazol, funcionan en ese espacio, pero recordemos que al enfocar una gastritis también hay factores inmunológicos, también hay factores psicológicos, también hay factores vasculares de irrigación, tanto arterial como venosa del sistema digestivo, pero también hay elementos cardiorrespiratorios y hay elementos neurológicos de un gran sistema autónomo que está gobernando esta función. Entonces, Kate, tienes toda la razón y lo que voy a decir es imposible separar los sistemas, porque el efecto de separar los sistemas nos va a dar un tratamiento bastante insatisfactorio, como está siendo en realidad, con efectos colaterales por medicamentos. Muchas de las veces vemos en consulta que al tratar una gastritis hemos creado otra patología nueva, y es habitual, las personas conocen esto y los profesionales de la salud también. Eso intentamos que no se dé cuando enfocamos desde el punto de vista que nos estás proponiendo. Kate, en ese sentido me gustaría que vayamos un poquito más especificando, por ejemplo, de qué manera el sistema psicológico o emocional repercute en lo biológico. Sí, justo eso, quería hacer una aclaración escuchándote hablar sobre los sistemas. Para mí ya tengo esta concepción, ¿no?, de que no es solo los sistemas. Ya sabemos que el sistema endocrino, inmune, psicoemocional, nervioso están conectados y que no hay cómo separarles. Y aparte de eso, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que creemos de lo que nos pasa, tampoco se puede separar. Entonces ya queda también una construcción de en el cuerpo todo trabaja en conjunto y el cuerpo trabaja en conjunto con la mente. Entonces ahí hay como abordar más y hay como entender esta parte de, bueno, cómo lo psicológico se vuelve biológico. Hay un gran puente de conexión entre estas dos partes, que es el sistema endocrino. Y el sistema endocrino que está hecho de sustancias, a la larga el cuerpo, el organismo es un laboratorio de sustancias bioquímicas. El momento en que tú emites un pensamiento o el momento que atraviesas por un sentimiento o tienes una creencia con respecto a lo que te está pasando, produces ciertas sustancias bioquímicas que pueden alterar o que pueden condicionar una respuesta fisiológica en el cuerpo. Por ejemplo, si es que tú, voy a poner un ejemplo como súper práctico, en un dolor de rodilla, o sea, un síntoma como súper común, la gonalgia, tienes el dolor de rodilla y estás generando pensamientos con respecto a ese dolor.
estás generando, te sientes de una manera con respecto a ese dolor. Tienes una creencia con respecto a lo que te está pasando. ¿Qué me va a pasar? ¿Me voy a curar? ¿No me voy a curar? Y ahí interviene toda la parte psicoemocional y se convierte en biológica el momento en que tú secretas sustancias condicionadas por lo que estás pensando, sintiendo y creyendo de lo que te está pasando. Entonces, por ejemplo, igual, si es que yo creo que mi dolor de rodilla es algo incurable, ese hecho de sentir y pensar y creer que es incurable está haciendo que yo genere sustancias en mi cuerpo, sustancias como adrenalina, noradrenalina, que se eleven mis niveles de cortisol, porque mi cuerpo está percibiendo un estado de riesgo y de peligro. Y el estado de riesgo y de peligro para el sistema inmune se traduce en amenaza de vida. Entonces mi sistema inmune tiene que reaccionar frente a eso y puede reaccionar con inflamación, puede reaccionar con activación de mis núcleos cerebrales o de mis partes cerebrales como la amígdala, que es una respuesta totalmente fisiológica ante la percepción de la amenaza. Entonces es imposible no considerar que el sistema inmune en ese dolor de rodilla va a estar interviniendo, que el sistema endocrino con la neurotransmisión, con la secreción de hormonas, de neuropéptidos, de neurotransmisores va a estar interviniendo, que mi sistema osteoarticular va a estar intervenido. Definitivamente. Y como dije, y que lo que siento, pienso, creo con respecto a lo que me está pasando va a estar interviniendo. Entonces me encanta a mí esta forma de enfocar la salud, porque podemos ayudarte en todos esos factores, porque a la larga un síntoma siempre va a ser multifactorial, y lo que ese problema por el que estás tú pasando representa en tu vida. Eso ya tiene el contexto social, porque el enfoque realmente de la psiconeuroinmunoendocrinología es biopsicosocial. Bio de lo que me pasa en el cuerpo, psico de lo que pienso y lo que siento a través de lo que me está pasando, y social de qué impacto tiene en mis círculos esto que estoy viviendo. Entonces es bastante profundo el análisis, y por eso desde ese análisis te puedes plantear un tratamiento bastante profundo también. Sí, verdaderamente en las ciencias de la salud desde siempre se ha planteado lo biopsicosocial, y hermoso que después de la osteopatía la psiconeuroinmunología es una de las pocas ciencias que está recuperando y está respetando y está siendo coherente con esa promoción en la realidad, ya que no se lo hace habitualmente. Kate, decías algo muy importante. Cuando hay un sentimiento de catastrofismo por la rodilla, hay toda la cascada bioquímica, todo lo que dijiste, que lo explicaste magníficamente. Recuerdo que Fernando Bolaños Martínez, desde la neurobiología del dolor, recuerdo que desde un neurocientífico muy bello y que nos ha dado tanto, explicaba algo como la ruta, la vía neurológica, la vía del dolor, y cómo se transformaba en una vía real a través de los tractos, cuando llegaba al anillo límbico, cómo era la ruta neurológica que los pacientes generalmente están acostumbrados a repetir, y lo que es peor, Kate, nosotros, y yo acepto como profesional de la salud haber estimulado esa vía cuando le digo al paciente, mire, usted tiene una hernia de disco y se complicó, y no digamos si es que le sugiero cirugías, no digamos si es que el paciente tuvo un padre que tuvo discapacidad importante, permanente o por un tiempo, por una experiencia de una hernia de disco, de una lesión medular o de una cirugía de columna. Se crea una ruta neurológica, se crea esa ruta que estamos habitualmente manteniéndola. ¿Puedes ayudarnos en eso? Explicarnos un poquito en la ruta del dolor, cómo interviene en esta ruta el sistema límbico, el córtex un poquito, y si al final nos ayudas para
estimular a las personas que seamos muy cuidadosos cuando enfocamos, cuando damos información a un paciente para que no caiga en ese círculo vicioso patológico de perenización de una patología que si manejamos bien no se daría. Sí, creo que la patología se asienta y se estanca, digamos, y se cronifica el momento en que estamos utilizando la misma vía neurológica. Y para hacerle fácil eso, no un tema complicado, es como el momento en que estoy igual pensando y construyendo pensamiento con respecto a mi patología, estoy utilizando las mismas vías de percepción del dolor. Entonces, en el cerebro es como marcar, como si yo todos los días de mi vida voy por la misma ruta para llegar a mi trabajo. Me tengo ya en automático conocida esa ruta. No voy a saber dónde tengo que virar, a la izquierda, a la derecha, por dónde tengo que coger, dónde está el semáforo, dónde paro. Entonces, todos los días repetir esa misma ruta no hace más que marcar más y trazar más el camino y volver como más automático el camino que tome. Por eso es súper importante en todos los problemas de salud crónica, y es aquí donde trabaja más fuertemente y de manera más oportuna la psiconeuroinmunología, porque cuando se ha cronificado un síntoma, un problema no resuelto durante mucho tiempo, hay que considerar que en el cerebro no ha pasado más, que se ha pasado muchas veces por la ruta y se han conectado muchas veces esas neuronas que hacen que yo sienta dolor. Entonces, salir de esa ruta es totalmente un abordaje interesante y oportuno, porque si no, no me voy a librar de ese dolor crónico. Y la percepción de mi dolor va a estar muy relacionada y asociada con qué tanto utilizo esa vía de nuevo. Por eso, inclusive en el tratamiento con PNI, en el consultorio, ya no hablamos del problema. Está como, ya ese es el innombrable, ya olvidémonos del dolor, no traigamos más el síntoma, utilicemos otra palabra y también eduquemos. Se educa mucho y se trabaja mucho con el deep learning y con el aprendizaje profundo para que el paciente empiece a tener otra interpretación, y aprendizaje también se traduce en conexiones nuevas. Entonces ahí utiliza el terapeuta en PNI, utiliza esas nuevas conexiones para poder salir de la ruta del dolor. Bello, Kate. Conexiones, hablamos de microbioma, hablamos de genoma. En conexiones, ¿qué de algo tan nuevo aquí cabe lo del conectoma? Se llama conectoma, que es como el cableado de neuronas, el cableado cerebral que está hecho por varias neuronas que se han conectado, y ese es tu conectoma. Yo tengo un conectoma, tú tienes otro conectoma, y cada quien tiene su propio conectoma que está hecho por inclusive la experiencia de vida, que te ha ido generando conexiones nerviosas. Entonces, Kate, las patologías crean nuevos conectomas. Totalmente. Así como la curación de una patología crean nuevos conectomas. Y con esos nuevos conectomas, con esas nuevas vías, es con las que trabajamos. Fascinante darnos cuenta, Kate, que mira dónde llegamos. Ya no hablar de sustancias químicas, perdóname, como osteópatas, ya no hablar de manipulación osteopática, sino de hablar tan profundo de cómo cambiar conectomas. Que obviamente, si entramos a resonancia magnética en tiempo real, vamos a ver que después de un tiempo X, deben haber estudios al respecto, en un tiempo X hay nuevos tractos, cuando la persona, sería hermoso ver, después de 6 meses de haber cambiado una creencia, de haber cambiado un dolor, de asintomatismo, de estar curados, ver cómo ya ese conectoma cambió y hay tienes nuevas vías. Claro, tu mapa, tu cableado neuronal cambia. Y de hecho cambia día a día, pero es muy difícil porque cada día aprendes algo nuevo, porque cada día tu cerebro no está siendo estimulado algo, pero es muy difícil evidenciar. Pero cada día el conectoma es diferente. Buscaremos estudios que deben haber en realidad de esto, porque en realidad es fascinante este mundo. Bien, pues pasando algo más, teníamos asimismo el sistema, hemos hablado del sistema neurológico. ¿Cuál es la relación entre sistema inmune y sistema endocrino? ¿Cómo se correlacionan
Actualmente se habla mucho de ello en realidad y esperemos que esta información nos llegue a todos los profesionales de la salud y algún día a la población que esté informada para que podamos ver la relación tan íntima, tan directa que tiene lo uno con lo otro. Inmunológico con endocrino. Bueno, ahí creo que todo cae en sustancias. Hay algunas sustancias que en el sistema endocrino trabajan como hormonas y otras sustancias, en cambio, que en el sistema inmune y en el sistema nervioso trabajan como neurotransmisores o que trabajan como muchas de las veces igual que una citoquina, o sea, que son... Puede ser que en el sistema hormonal, en el sistema endocrino, por hablarte, dopamina. Es un neurotransmisor que te produce motivación, que te produce como activación de tu sistema nervioso simpático y de tus estados de alerta, de atención. En el sistema inmune, la dopamina también tiene una función activadora. Activa el sistema inmune, porque tu sistema inmune es imposible que no esté alerta cuando tú estás motivado, cuando estás dopaminérgico, cuando estás gastando con un gasto energético, tu sistema inmune debe estar presente y activo ahí también. Entonces es a través de las sustancias. Y en el sistema endocrino también la parte de conexión con el sistema, yo a veces digo, ya no es solo sistema endocrino, sino es neuroendocrino. Es también por eso, porque unas sustancias que trabajan en el sistema nervioso como neurotransmisores, en el sistema endocrino están trabajando como hormonas. Por eso no hay como decirle a la serotonina, o bien solo una hormona, o bien solo un neurotransmisor, o a la dopamina mismo. No es solo un neurotransmisor, ni solo una hormona. Trabajan realmente en ambas vías o en ambos sistemas de manera distinta, pero es la misma sustancia. Y una vez más, estamos hablando de esta hermandad, de esta sinergia del sistema inmunológico con el endocrino. Y hay otros elementos que están integrando el organismo. Ya hablamos del facial, que queda a un nivel osteopático, músculo-esquelético, y muchas de las veces también de información, pero ¿cómo cabe aquí el sistema nervioso con todo su sistema autónomo y entre ello el sistema parasimpático, principalmente el vago, y el sistema simpático, toda la cadena paravertebral preganglionar? ¿Cómo cabe? ¿Cómo entra a esta hermandad? Que ya no es hermandad, sino ya hay tres entidades tan importantes que se comunican constantemente a nivel, y todas, porque el nervio vago también está recibiendo y está informando, está testando niveles hormonales, niveles bioquímicos. ¿Cómo le podrías ver vos eso allí? Yo le veo como la base de eso, esos tres sistemas son claves en el organismo. Entender el sistema nervioso, entender el sistema inmune y entender el sistema endocrino. Esos tres, o sea, están trabajando así, pero de la mano. Casi que son ya inseparables en fisiología. Y esos están también interactuando con la P, con el sistema psicoemocional. Entonces, ahí se junta todo. Es como la P, la N, la I, la E. Están todos trabajando al mismo tiempo. Entonces, tal vez, y para que después amplifiques lo que se me viene a la mente en este momento, que habiendo hablado de psico, neuro, inmuno, endocrino, sustancias químicas que están circulando en el torrente sanguíneo, y muchas de ellas son sustancias que van a regular metabolismos, muchas de ellas son sustancias nutrientes que van a cada célula, a cada tejido del organismo. De esa manera podríamos ya ir incluyendo que de estas sustancias depende la vida de las células. La vida de las células de todos los tejidos. Entonces, si es que no tengo un equilibrio en estos sistemas, el cartílago, el ligamento, el hueso, la piel, el músculo, los tendones van a tener también un aporte nutricional bajo, incluso con alteraciones metabólicas.
¿Suena eso? ¿Cómo te resuena? Claro, no, exactamente. Aparte que todos estos sistemas también están comandados por la distribución energética en el cuerpo. Entonces ahí con todo esto que dices, como la nutrición de cada célula está condicionada a cómo está nuestro sistema, cómo está la distribución de energía en el cuerpo. Si el momento que el cuerpo percibe que necesita más de energía un tejido, hace todo para que todas las células de todos los sistemas vayan y funcionen allá. Hermoso. Y si la distribución energética está alterada en el cuerpo, o si hay algo que está demandando mucha energía de manera crónica, entonces es sí o sí, es seguro que cuando necesites que la energía vaya de manera eficaz y eficiente a un sitio, ya no va a ir si es que crónicamente está activada en otro lado. Hablando de energía, o va a ir nutrición. De manera deficiente, claro. O sea, nutrientes, sangre, allá. Nutrientes, hormonas, neurotransmisores, etcétera, yendo a los diferentes tejidos. Exacto. Entonces, Kate, aquí quisiera que algo no dejemos pasar ahora que ya está todo esto avanzado. Hablaba Leo Puimbrum cuando decía psico, neuro, inmuno, endocrino, metabolo, socio. Por favor, cuéntanos de la parte metabólica. Uh-huh. ¿Cómo la parte metabólica cabe también en esta psico, neuro, inmuno, endocrino? Uh-huh. El metabolismo es parte del sistema, o le podemos asociar más al sistema o encajar en el sistema endocrino. Uh-huh. O sea, el metabolismo, la manera en si estás en un metabolismo anabólico, uh-huh, catabólico, uh-huh, eso depende mucho de cómo distribuyas la energía, y en eso también van a interferir todos estos sistemas. Entonces, como tú día a día estás tú generando células y también se están muriendo células. Uh-huh. Y el metabolismo, para estar en equilibrio, tiene que estar súper claro con que voy destruyendo células y a la misma vez también se van regenerando células. Y eso tiene que ser un equilibrio dinámico, porque no puedes tampoco acumular basura celular, uh-huh, y para que no haya espacio después para regenerar. Entonces el metabolismo tiene que estar igual tan, digamos, homeostático o homeodinámico, uh-huh, con un equilibrio ahí de sistema nervioso simpático parasimpático, para que pueda tanto como reparar, como gastar, y así como reparar. Uh-huh. Entonces el metabolismo entra de cajón en el sistema endocrino, y todo lo que estamos hablando a la larga tiene que ver con cómo funciona un metabolismo. Bien, me llevaste a un punto en el que pude sentir que la parte endocrina, la parte psico, la parte neuro y la parte inmunitaria gobernaban un poco la parte, hablando de anabolismo y catabolismo, en el sentido, la parte de senescencia celular, la parte de apoptosis de todos estos elementos que mantienen un estándar biológico óptimo, que se defiende de estresores, que se defiende de elementos agresores. Es un poco así. Claro, totalmente. Perfecto. Y algo antes también me quedó... confírmame esto, sistema inmune, sistema endocrino, controlan la parte energética. ¿Es uno o son todos los sistemas los que están gobernando si quieres, el gasto energético, priorizando ciertos elementos y enviando preferentemente a ciertas zonas donde necesitan ser reparadas? Me explico. Cuando tienes una lesión de rodilla, hablemos de la misma rodilla, una gonartrosis, una artrosis de rodilla, o un trauma de menisco, de ligamentos, de músculo, de lo que fuese, todos estos sistemas, no me queda muy claro cómo es que envían por nutrientes la parte de reparación. Uh-huh. Hablabas de enviar la parte energética. ¿Te refieres a nutrición? ¿A qué más? A nutrición, a neurotransmisión, uh-huh, y también a inmune. El inmune se encarga de la distribución energética. Pero los tres sistemas, uh-huh, todos interactúan simultáneamente, entiendo, para llevar esta circunstancia reparadora. Uh-huh, exacto. Pero ahí, como el inmune, si le quieres poner a un sistema por excelencia que está encargándose de la distribución de energía, es el inmune. Ya me recordaste. Puedo darme cuenta de eso.
Perfecto, pues Kate, yo feliz en realidad, mija, puedo decir así, es lindo haber tenido una charla, por lo menos hasta allí, quedan muchas cosas inconclusas. Verdaderamente podría decir que es un deseo que la PNI esté casi estandarizada. Pienso que a futuro, porque ya a nivel de información en Europa, en Estados Unidos y donde se maneja un poco la inquietud por el conocimiento, ya veamos, Kate, que todos los divulgadores científicos hablan de esto. Esperemos que en nuestro país pronto sean muchas más personas, Kate, que estemos hablando de esto, y sé que van a haber personas contemporáneas, amigas tuyas, profesionales de la salud, que se interesen y que vean de esta manera para poder hablar el mismo idioma y venir a empujar esta nave de conocimiento, esta nave de curación, porque en realidad para eso estamos, y recordar que somos personas que tenemos una vida para ofrecer, un sentido de vida, un propósito de vida, que podemos de este término hablar en algún otro momento, pues Kate, ya que dentro de la P el sentido de vida es prioritario, y esperar que a futuro pues esto esté mucho más cercano a todas las personas que están dentro de la salud, promoviendo salud, ofreciendo salud para el bienestar de la población. No sé si tienes seguramente tienes mucho que acotar a esto, y tal vez lo hacemos para futuros elementos donde podamos ir especificando ciertas cosas que por ahora lo hemos hecho bastante general. O igual decides hablar de algo que... Sí, yo quisiera como dejar un mensaje claro, y en esto que pones tú sobre la mesa, sobre que los profesionales de la salud cada vez seamos más los que nos interesamos en estudiar de manera más cercana en cómo funciona realmente el cuerpo. Igual como sociedad, yo creo que tenemos una gran responsabilidad de hacernos cargo, siempre lo converso y es algo a diario con mis pacientes, de transmitirles ese mensaje de hagámonos cargo primero nosotros mismos como sociedad de nuestra salud, porque hay como nosotros como profesionales de la salud, en este caso como terapeutas PNI, a mí me gusta llevar el proceso como guiado, pero que la persona siempre sea parte activa, entendiendo totalmente esto que estamos hablando, que en algún momento se puede escuchar como algo muy abrumador, pero hay como entenderlo. O sea, es algo que el paciente también puede entender, y para así irnos saliendo un poco de esa concepción de tengo un síntoma, busco una pastilla y pare de contar. O sea, yo quisiera en verdad que dejar ese mensaje como a la sociedad entera, que no, o sea, el síntoma no está hecho para ser apagado, sino es como, ay, tengo este síntoma, me intereso, ¿qué me está pasando? A ver, vamos a ver qué pasa, voy, busco personas que me guíen en esto, que me eduquen sobre esto, y eso hace mucho la PNI, hace mucha educación en salud, y cambiar el enfoque totalmente del sistema de salud convencional que tenemos. Hermoso, Kate. Sabes que no puedo dejar esto sin decir algo más. Me trajiste al recuerdo algo muy importante que acaba de pasar. Se habla de endocrinología, se habla de salud femenina, de ginecología, y pues tenemos todo esto de la progesterona, de los estrógenos, del estradiol, y vemos que es habitual que dentro de los profesionales de la salud que están tratando salud femenina, pues estandaricemos, esquematicemos, por decir algo, patologías, donde digamos resistencia a la insulina, pues a lo mejor hipercortisolinemia, donde veamos que también hay estrógenos altos, y decimos esto es así. Pero estamos viendo, Kate, que ni siquiera los valores de laboratorio, de las analíticas, son estáticos y están cambiando en la actualidad.
por un lado, y por otro lado que no podemos encuadrar a todos los pacientes en la misma patología, a tal punto que me decían ayer que habían fenotipos para patologías. Claro, no, es que eso es igual algo de lo que ya nos tenemos que ir alejando, porque no podemos encuadrar por patologías a los pacientes, porque no son patologías. Son seres humanos con una personalidad, con un perfil, con un fenotipo. Entonces el estudio del fenotipo es súper importante cuando vamos a analizar un caso, y cada caso que llega al consultorio es ese caso. Puede que hayan 2 personas, 3 personas que tienen gonartrosis, no va a ser nunca la misma gonartrosis en una persona que en la otra, porque tienen simplemente diferentes fenotipos. Entonces eso es muy importante igual considerar. Sí, hemos visto que esto nos lleva a frecuentes fallas en el abordaje terapéutico, y sí, creo que cada vez hace 15 años ya se dejó el término patognomónico, es decir, que si te duele el primer dedo del pie era una raíz L5, un nervio L5, ya no había patognomónicos. Ahora también espero que a futuro se dé, pero que no solo como una cuestión literal de lingüística, de decir, sí, pues ya no debemos hacer caso a protocolos. Lamentablemente, los protocolos están para las instituciones y muchas de las veces desde el punto de vista legal vamos a evolucionar, y espero que así sea, para que esos protocolos no perjudiquen a la salud humana, porque no podemos protocolizar. El rato que protocolizamos pasa eso. Esta persona tiene estrógenos bajos, ¿sí? Y pues no, a lo mejor no está dentro del perfil. La persona dice, usted está con estrógenos bajos y tiene este perfil menopáusico. Yo me imagino un poco así, pero vos ves, y esa suposición en ese paciente no se dio, a pesar que se dio en 5 anteriores. Entonces espero que esto, hagamos caso a eso de ver, como dijiste, como seres humanos, como personas, y no como patologías. Es súper importante. Y yo siento que eso se borra cuando quisiera que se queden con esto, el enfoque biopsicosocial. En el enfoque biopsicosocial ya no hay cómo protocolizar, porque nunca va a ser lo mismo la parte bio, la parte psico, la parte social de una persona y otra. Entonces ahí se acaban los protocolos. Entonces esto ya está establecido en los conceptos biopsicosociales, entiendo, de la psiconeuroinmunología. Sí, está totalmente, ya como y de la establecido. Medicina integrativa ya, de la medicina más bueno, actual. sacaron el protocolo. Sí. Hermoso. Gracias por la entrevista, y en algún momento ya podremos compartir mucha más información, porque nos queda corto a veces el tiempo. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta la próxima. Chao.